Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Para la corta reflexión de hoy, de esta noche, consideré la porción que se encuentra en Juan capítulo 11. Aleluya. Gloria a Dios. El Evangelio según Juan capítulo 11, versículos del 1 al 7. Dice, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Juan capítulo 11, versículos del 1 al 7. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice la palabra así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, diciendo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a esperar que el hermano José ore por la palabra y me presente. Amén. Amén. Claro que sí. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios mío, Señor, una vez más. Glorifícate, Dios mío, gracias por tu palabra, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, Señor, que ella haga el efecto por el cual fue enviada en cada uno de nosotros. Danos sabiduría, entendimiento, Padre, para poder ser oidores y hacedores de ella. Bendice al hermano David, Dios mío, utilízalo con tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor. Ilumínalo, guíalo, Padre amado, y ayúdalo, Dios mío, en la exposición de la palabra, que sea tu Espíritu hablando a través de él, Dios mío. Te lo pedimos, Dios Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios, se pueden sentar. Aleluya. Gracias, Señor. La porción que he dado lectura, una porción que es bastante conocida por nosotros, una porción que se ha hablado en muchas ocasiones en diferentes lugares, que relata eventualmente la muerte y resurrección de Lázaro. Y simplemente pues voy a utilizar este pasaje para traer un pensamiento que me vino en estos días. En este tiempo Jesús estaba en su completo ministerio, iba por todas partes predicando. En ese tiempo, en ese momento estaba cerca del área del Jordán, donde Juan el Bautista solía hacer su trabajo ministerial y bautizar a la gente, y por esa área Jesús también estaba. Y durante ese tiempo que él estaba ahí pues, predicando y haciendo pues, los milagros que él hacía, pues constantemente donde quiera que él iba, él predicaba la palabra, trayendo la palabra del reino del Señor que se había acercado hacia el pueblo de Israel, y de una vez aprovechaba y se condolía de las personas enfermas y las sanaba. Le llega una palabra de mensajero de parte de las hermanas María y Marta, diciéndole que Lázaro estaba enfermo. Obviamente la Biblia anteriormente detalla en el libro de Lucas, Jesús tenía una relación con esta familia. Estos 3 hermanos Jesús los conocía, y podemos entender que posiblemente de tiempo en tiempo él se hospedaba con ellos, compartía con ellos, porque el mensaje que le llega a Jesús es diciéndole: el que amas está enfermo. Así que uno no le dice a cualquiera el que tú amas. Obviamente está detallando que entre ellos había una relación bastante especial, bastante íntima, y por eso mandan a buscar a Jesús. Obviamente Marta, María y Lázaro habían creído en Jesús como el Hijo de Dios, y ellos habían sido también testigos de las cosas que Jesús había hecho en esas áreas, inclusive en la aldea donde ellos vivían, en Betania. Y por esa razón ellas mandan a buscar a Jesús, sabiendo de que como Jesús había hecho tantos milagros
La Biblia no detalla cuántos, pero se puede entender que hizo muchísimos. Pues ellas tenían la confianza de que ya podemos llamar al maestro y el maestro va a venir donde nosotros. Él obviamente nos ama, somos personas cercanas a él, tenemos una buena relación con él. Él va a atender nuestra necesidad y él vendrá aquí a nuestra casa y sanará a nuestro hermano. Ellos obviamente ellas tenían esa confianza en el Señor Jesucristo, tenían esa fe de que él tenía el poder, tenía la capacidad de no solamente ir y visitarle, sino también atender la necesidad, así como había atendido la necesidad de tantas personas, de cientos o de miles de personas durante ese tiempo en su ministerio. Sin embargo, cuando le llegan ese mensaje a Cristo, donde le hacen la petición, básicamente, aunque no dice ven y visítanos, o haznos una visita, eso está implícito. El que amas está enfermo, o se entiende que ellas estaban solicitando la visita de él para que él interviniera. Jesús, sin embargo, a pesar de que él amaba a Lázaro, que él amaba a María, que él amaba a Marta, él decide no ir inmediatamente. Cualquier persona pensaría que si usted está en la capacidad de ayudar a alguien, de atender la necesidad de alguien, especialmente si usted tiene una relación con esa persona y le piden que intervenga, cualquiera de nosotros posiblemente dejaría de hacer lo que está haciendo para atender o ayudar a esa otra persona. Y eso es lo que humanamente todos hubiéramos esperado que Cristo hubiera hecho, hubiera básicamente soltado todo, es decir, voy a atender esta necesidad de esta familia que me ama y que yo también amo y correspondo en amor hacia ellos. Pero Jesús no lo hizo así, sino que eventualmente puso a esta familia como en modo de espera para seguir haciendo lo que estaba haciendo. Él decidió quedarse en esa área y se quedó en esa área 2 días más. Obviamente se entiende que se quedó predicando, atendiendo las necesidades que habían allí, ya sea necesidades de sanación o necesidades de libertar a personas endemoniadas, pero él siguió trabajando ahí. Y luego de estos 2 días decide regresar a Judea, que estuvo otro tiempo allá, y no atendió inmediatamente la necesidad que se le había presentado de que fuera a Betania a atender a Marta y María y a Lázaro para que interviniera y sanara a Lázaro. Y obviamente nosotros si vemos esta situación, este caso desde el punto de vista humano, uno podría preguntarse cómo es posible que si Jesús era todopoderoso y Jesús amaba a esta familia, cómo es posible que él no atendiera la necesidad. Inmediatamente la necesidad le fue presentada. Obviamente el Señor Jesús, Dios, no tiene que hacer las cosas en el momento que nosotros querramos, no tiene que hacer las cosas cuando nosotros deseemos, sino que las cosas eventualmente se hacen en el tiempo del Señor. Pero Jesús también le da la clave aquí en Juan, que escribe este evangelio, da la clave de por qué Jesús decide quedarse y seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y eso está en el versículo 4, diciendo: oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que esta situación, humanamente, él no la atiende inmediatamente, que cualquiera hubiera esperado que sí, pero él decide hacer otras cosas con la certeza de que sí iba a ser atendida, porque Dios iba a ser glorificado a través de ella, según lo establece Jesús en ese momento. Y iba también a servir de testimonio para que los que fueran presenciales en esa visitación tuvieran otro testimonio más de que Él era el Hijo de Dios. Como había indicado, Él se había ido se había quedado ahí 2 días, después se fue para Judea. Durante ese momento, él sabe en su espíritu que Lázaro había muerto. Así que primero le dice a los discípulos, los que estaban alrededor de él, esta enfermedad no es para muerte, pero pocos días después le dice: Lázaro duerme, Lázaro está muerto. Así que eso, humanamente, en ese momento yo imagino que los discípulos debían estar como confundidos. Él nos dijo hace poco, esta enfermedad no es para muerte, pero ahora nos dice que Lázaro está muerto. Así que aquí como que hay algo que no cuadra. Pero que eventualmente
Dios sabe las cosas, Dios es sabio en extrema manera, así que Él eventualmente decide regresar, decide atender la necesidad que había y visita a Betania. Él todavía no había llegado cerca de la casa cuando ya se había corrido la voz. María sale, o María se lo encuentra por el camino y comienza a hablarle a Jesús. Y eso está en el versículo 21. Dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así que cuando él llega a las afueras de Betania, él se encuentra con María, y pudiéramos entender que posiblemente ante el dolor, porque si usted pierde un ser querido, usted está dolido, usted está sentido, usted está en lamento, posiblemente ella les reclama. Obviamente a veces bastante difícil de entender el sentido o el tono con que algo está escrito, pero quizás se puede entender que ella les reclama: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dice: pero también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Así que ella ahí está demostrando su estado de fe. Ella sí estaba consciente de que Dios podía hacer cualquier cosa a través del personaje o de la persona de Cristo. Ella lo deja bien claro de esa forma. Será esta dinámica de Jesús y de Marta, donde Jesús le está hablando a ella en un aspecto espiritual, pero también le está dando una posible indicación de cuáles eran los planes reales, que eran traer a Lázaro de regreso a vida. Pero Marta no lo estaba viendo de esa forma. Marta tenía una visión en ese momento bastante limitada, porque Marta sí yo sé que mi hermano resucitará en el día posterior, el día final. Ella estaba pensando en una cosa cuando realmente Cristo le estaba hablando de otra. Y una parte que contrasta aquí, cuando Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella le contesta: sí, yo sé que tú eres el Cristo. Así que Cristo le está diciendo: ¿crees que en mí hay vida? Pero ella le dice: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así que él le pregunta una cosa y ella le contesta otra, como muchas veces nosotros hacemos. A veces nos hacen una pregunta y contestamos una pregunta con una respuesta que no viene al caso. Se da una dinámica de esta índole. Pero Cristo está dando, le está trayendo a ellos un mensaje de que realmente la esperanza no estaba perdida, sino que la esperanza todavía estaba ahí presente, porque Él estaba ahí presente para atender la necesidad. Marta eventualmente va y busca a su hermana María, y María pues sale y corre hacia los pies del maestro. Y la dinámica de María con Jesús es similar, pero no idéntica. Inclusive María dice la misma expresión cuando ella se encuentra con el maestro. Eso está en el versículo 32. Dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Así que básicamente ella dice la misma expresión que dice Marta. La única diferencia es que ella se postra a los pies del maestro. Ella presenta un ejemplo de humillación. El escritor no detalla esto con respecto a Marta, así que posiblemente Marta no actuó de esa forma, y eso es lo que me hace pensar de que quizás Marta le reclamaba con la misma expresión que hizo María. Sin embargo, la expresión de María era más como una súplica en un acto de humillación ante él. Jesús eventualmente, como sabemos, pidió ir donde estaba la tumba. Ya habían pasado 4 días desde que Lázaro había sido sepultado. Obviamente 4 días allí
en un lugar donde está expuesto a bacterias, donde está expuesto a patógenos. Ese cuerpo ya estaba en estado de descomposición. Posiblemente con las condiciones del clima, del calor, ya había bastante degradación del cuerpo. Y Cristo eventualmente hace el milagro. Pero antes de hacer eso, cuando Cristo, la palabra dice que cuando Cristo ve a María llorar, se conmueve en su espíritu. No dice eso cuando interacciona con Marta, pero cuando interacciona con María dice que al verla se conmueve él en su espíritu. Y eventualmente Cristo pues llora también, porque Cristo amaba a esta familia. Y eventualmente llega donde está la tumba y hace el milagro, donde Lázaro, su cuerpo es restaurado de ese estado de descomposición, y Lázaro es regresado a la vida. Lo importante, o lo que me pareció importante en este relato, no es meramente el concepto de milagro, es el hecho de que había una necesidad. Sin embargo, humanamente podemos decir que Cristo no atendió la necesidad inmediatamente. Cristo los puso a ellos como un modo de espera. Y a veces así nos pasa también a nosotros. Tenemos ciertas situaciones donde sentimos que a veces como que Dios también nos pone en un estado de espera. Sin embargo, esta situación contrasta, no voy a entrar en mucho detalle en esta otra, en la dinámica cuando en un momento dado durante su ministerio, Cristo se topa con 10 leprosos, donde ellos le hacen la petición, le claman, y Cristo no los pone a ellos en modo de espera, atiende la necesidad en el momento, le dice simplemente ve y preséntate donde el sacerdote, y según ellos iban de camino, ellos fueron limpios. Así que aquí vemos una situación bastante que contrasta significativamente. En una situación, Cristo los pone a ellos a esperar en el tiempo de Él, mientras que en el otro no los hizo esperar y hizo el milagro inmediatamente. Así como pasaron esos dos ejemplos, así también nosotros pasamos situaciones, también nosotros pasamos momentos de enfermedad también, al igual que ejemplos que están aquí en la Biblia, donde sí, como humanos estamos expuestos a condiciones que nos enferman, patógenos, bacterias, virus, o simplemente nuestro cuerpo se degrada y tenemos condiciones. Y está en nosotros confiar en el Señor. Obviamente Marta y María demuestran que ellas confiaban en el Señor, hicieron esa petición. Nosotros no tenemos ahora mismo aquí a Cristo físicamente con nosotros, pero con nosotros está el Espíritu Santo, que es cualquier situación, cualquier enfermedad, nosotros podemos hacer nuestra plegaria, podemos hacer nuestra petición y podemos pedirle que intervenga. Obviamente sí, tenemos la ayuda de los médicos también, pero Dios también debería ser una de las opciones, la opción principal de nosotros ir y aclamar al Señor para que el Señor tenga misericordia y supla la necesidad en cuanto a nuestra salud. Pero de la misma forma que con los leprosos, que Dios intervino inmediatamente, Dios lo puede así hacer con nosotros, o también Dios puede hacer con nosotros como hizo con Marta y María, ponernos en un tiempo de espera. Y cuando pasa eso, no nos queda otro remedio, tenemos que esperar en el Señor. Así tengamos la opción de ir a los médicos, no hay garantía de que el médico pueda resolver nuestra situación. Tenemos que seguir presentando nuestra plegaria al Señor, nuestra súplica al Señor, día tras día, hasta que el Señor decida ejecutar, hasta que el Señor decida actuar, si está en su voluntad, porque también debemos entender que todas las cosas se llevan a cabo conforme a la voluntad del Señor. Si está en la voluntad de que el Señor va a hacer una obra en tu salud física, Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer en su momento. A veces usted puede estar enfermo y pedirle al Señor, y Señor, obrar en el momento, pero no tiene que ser de esa forma, porque Dios obra en diferentes maneras. Dios no opera de la misma forma con cada uno de nosotros, y podemos presentar situaciones y Dios actuar en nosotros de una forma diferente. Y en muchas ocasiones, posiblemente a menudo, Dios nos ha puesto en modo de espera, quizás a veces un par de días, quizás a veces un par de semanas, quizás a veces un par de meses, y quizás a veces hasta años tenemos que esperar para que Dios ejecute lo que le estamos suplicando. A veces no necesariamente tiene que ser una situación de salud, a veces también podemos presentar una situación de índole
por ejemplo, económicas, podemos pasar por ciertas necesidades, a veces podemos perder un empleo, a veces simplemente el costo de vida que sigue aumentando, nuestro salario no es lo suficiente, y esa puede ser nuestra plegaria al Señor. No tiene que ser con respecto a la salud, y presentarle esa situación al Señor. Si no tenemos empleo, pedirle al Señor que nos supla un empleo, o si tenemos un empleo y necesitamos uno mejor, pedirle al Señor también que nos provea un empleo que resulte mejor para nosotros. Pero lo único que está en nosotros es hacer la parte que nos toca a nosotros. A usted le toca posiblemente refinar su resumen, hacer posiblemente lo que llaman los cover letters, ¿okay? Tenerlos disponibles, empezar a buscar. Ahora todo se hace a través del internet, y buscar los trabajos a través del internet. Todo eso es lo que responde usted. Mientras usted va moviéndose en esa esfera, a la misma vez espiritualmente, usted se mueve en esa esfera también, donde le presenta al Señor el que supla esa necesidad económica suya, que el Señor le supla un mejor empleo, que el Señor le provea un empleo. Usted trabaja por su parte, porque Dios no lo va a hacer por usted. Dios no le va a enviar la carta de resumen a nadie, eso le toca a usted. Dios va a hacer lo que a usted no le va a corresponder a hacer, que es abrir una puerta en su nombre. Pero según eso pasa, usted cuando envíe el resumen, llena la solicitud, ya sea por correo, que a veces todavía se hace, pero principalmente por el internet, usted la envía, pero también envíela con la súplica: Señor, si este empleo es para bendición, abre la puerta; si no es para bendición, que venga la próxima oportunidad. Y usted tiene que día y noche presentar esa necesidad suya. Señor, yo necesito que intervengas en esta situación, tengo esta necesidad, y Dios eventualmente la va a suplicar, la va a proveer. Hay un ejemplo que me vino a la mente cuando estaba aquí en el templo, cuando llegué al templo, y aparece en Reyes, creo que en Segunda de Reyes, donde está la viuda que su esposo había muerto y ella tenía una deuda grande con los acreedores, y por medio del profeta Eliseo, Dios suplió esa necesidad. Dios no esperó. En ese caso, ella tenía, si ella no pagaba, le vendían sus hijos, se los tomaban como esclavos. Así que el profeta Eliseo le dio a ella unas instrucciones: busca todas jarras que haya, pide jarras prestadas, y se llenaron de aceite, las vendió y pudo pagar a los acreedores. En ese momento Dios trajo la solución inmediata, no se podía esperar, y conforme a eso Dios también actuó. Así, de esta forma también Dios puede hacerlo con nosotros. No podemos decir que siempre va a ser así, nuevamente, que Dios va a actuar en el instante, pero también dependiendo de la necesidad, dependiendo de cómo se vayan moviendo las cosas, Dios puede abrir un canal para suplir también su necesidad financiera, porque eso todos pasamos por ahí. A mí me pasó también cuando yo terminé de estudiar, estuve un tiempo desempleado y me salió un trabajo. No era el trabajo que yo aspiraba. Estuve en ese trabajo 13 años, y 13 años yo oraba por el trabajo que yo deseaba. Como todos saben aquí, mi preparación es en química, y yo pues esperaba desempeñarme como químico. Durante 13 años estuve haciendo otra cosa que no era trabajar como químico. Lloraba y le presentaba eso al Señor. No cuestionaba, aunque a veces humanamente pues la mente se puede divagar, porque pasa el tiempo y todas las personas alrededor tuyas que también tienen la misma preparación de química, trabajaron como químicos de un principio, pero las cosas ocurren o no ocurren basado a la voluntad del Señor. Me tocó esperar todo ese tiempo, y cuando menos lo esperaba, me salió el trabajo de químico, que es el que tengo actualmente. Ni solicité ese empleo, Dios abrió una puerta. Sí lloré porque Dios abriera una puerta en mi favor. Me tocó esperar, y esta es la parte más dura para nosotros, porque nosotros, si somos honestos, no nos gusta esperar. A nadie le gusta esperar. Todos queremos una acción inmediata, todos queremos un resultado inmediato, y de esa forma también nosotros a veces pretendemos o esperamos que Dios supla inmediatamente. Pero a pesar de todo, lo que debemos entender, que aunque
Dios nos ponga en un modo de espera, siempre detrás de ese modo de espera hay un propósito. Quizás usted no lo puede entender, quizás lo entiende en algún momento dado, quizás nunca lo va a entender, porque no está en nosotros entender el porqué, está en nosotros el confiar en el Señor, en confiar de que Dios tiene el control de todo y que en su momento Él va a actuar. Aleluya. Por ejemplo, aquí en Salmo 37, el versículo 5 y los versos 5 y 7 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esto más claro no puede estar. Nosotros tenemos que encomendarnos al Señor, nosotros tenemos que dirigirnos al Señor, pero sobre todo tenemos que confiar en Él. Si nosotros no confiamos en Él, ¿cómo pretendemos que Dios obre en nuestro favor? Tenemos que seguir operando en fe, pero tenemos que seguir confiando en Él. Y dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Porque muchas veces no hacemos eso, muchas veces posiblemente comenzamos o empezamos a orar, pero después al poco tiempo no vemos el resultado que queremos y empezamos a veces a murmurar, a veces nos empezamos a quejar mucho y nos empezamos a desesperar. Y a veces en este proceso lo que empezamos a abortar la fe, empezamos a rechazar la obra que el Señor tiene planeada para nosotros porque nos desesperamos. Nosotros no podemos cuestionar al Señor porque Dios es supremo, Dios es soberano y Dios actúa bajo su soberanía. Y dado a ese parámetro, Dios no tiene que tomarnos en consideración nuestras peticiones exactamente como nosotros las calculamos. Dios hace como Él entiende que es mejor. Nuevamente, el proceso no es para nosotros entenderlo, hay que aceptarlo porque hay que aceptar la voluntad del Señor. Y hay que aceptarla, como dice, hay que guardar silencio. Tenemos que simplemente traer nuestra plegaria sin murmuración, sin crítica, sin protestar, presentársela. Si la quiere presentar todos los días, preséntesela todos los días al Señor, con la confianza de que Dios lo escucha, que Dios la escucha y que Dios va a intervenir en su favor. Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente, esa la palabra clave en este verso. Pacientemente esperé a Jehová. Nos toca esperar con paciencia, que esa es la parte más dura para nosotros. Esperar al Señor con paciencia. Es duro a veces entender los propósitos del Señor, pero Dios siempre obra para bien. Dios hace las cosas y las hace en el momento preciso. Nunca las va a hacer tarde, pero tampoco las va a hacer temprano, porque tenemos que también tener una preparación de índole espiritual para poder recibir correctamente lo que esperamos recibir. Si usted no está preparado para recibir una bendición, esa bendición le puede traer a usted maldición también, porque usted no está listo, usted no está lista. Hay que esperar en ese momento, y a veces pues Dios nos pone a esperar para que envolvamos, nos aferremos a Él y ocurra un proceso de mejoría espiritual, de madurez espiritual, para entonces ser aptos y recibir la bendición que estamos esperando. Dice Lamentaciones 3, 25 y 26, dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio, nuevamente en silencio, la salvación de Jehová. Así que la clave de todo esto es simplemente esperar, confiando en el Señor, confiando de que Dios sí hará. Inclusive a veces las situaciones que nosotros presentamos o que experimentamos, a veces no necesariamente tiene que ser de salud, a veces no tiene que ser nuestra situación fiscal, a veces puede ser las dinámicas con otras personas, a veces puede ser usted tiene problemas, ya sea con un familiar, ya sea con un vecino, ya sea con una persona del trabajo, y cuando eso ocurre, ¿qué usted tiene que hacer? No ponerse a pelear con esa persona. Usted tiene que presentar eso ante el Señor y presentarle, y si esa persona le está haciendo a usted daño, presentárselo al Señor para que Dios le haga justicia a usted
Y cuando usted le presente eso al Señor, nuevamente le toca esperar en el Señor hasta que Dios actúe en su favor. En la Biblia hay muchos ejemplos donde hubo dinámicas entre personas, a veces entre familias, como por ejemplo en Génesis cuando había la situación entre José y sus hermanos que eventualmente vendieron a José y fue esclavo o siervo allá en Egipto. Eventualmente Dios abrió una puerta bien grande, no meramente para José, también para sus hermanos ingratos, donde José llegó a ser uno de el segundo al mando en Egipto, fue básicamente un gobernante de Egipto. Y lo que podríamos pensar de una tragedia familiar se transformó en una bendición para inclusive la familia, para el padre que pensaba que su hijo estaba muerto. Dios trajo una bendición para cada uno de ellos, porque más tarde sabemos que hubo un momento de escasez, y entonces José, que había sido vendido a Egipto, fue el que proveyó toda la comida, todo el hogar, todas las necesidades que ellos tenían, las proveyó José, porque Dios lo quiso de esa forma. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia donde hay dinámica. Una de ellas, por ejemplo, Saúl y David, donde sabemos que Saúl por muchos años intentó matar a David por celos, donde eventualmente Dios honra a David reemplazando a Saúl como rey. Y vemos también aquí en una de las parábolas que Cristo da lo encuentro aquí, en la parábola del juez injusto, donde estaba una anciana pidiéndole a un juez que le hiciera justicia, y el juez no hacía nada hasta que eventualmente el juez se cansa y le hizo justicia. Y esa porción pues, Jesús la trae a los discípulos para traer enseñanza. Si este juez injusto fue capaz de hacer justicia, ¿cuánto no más Dios hacerle justicia a sus hijos que Él ama? ¿Okay? Pero también cuando tengamos este tipo de situaciones, nos toca presentarlas al Señor, y el Señor las va a hacer en su momento. Y estas situaciones que presenté es el mayor misterio que para nosotros entender. Cómo cuando pasamos todas estas situaciones, pasamos todas estas dinámicas, ya sea cualquiera de las que mencioné o cualquier situación que yo no haya mencionado, se seguirán dando eventualmente, pero nos toca esperar en el momento del Señor. Hay una situación que todos tenemos en común, porque aquí no todos nos enfermamos a la vez, no todos tenemos situaciones fiscales a la vez, pero hay una situación que todos tenemos en común, que nos ha tocado esperar y nos va a tener que tocar esperar, que es nuestra redención espiritual. A cada uno de nosotros nos toca esperar en el Señor para recibir la recompensa espiritual de tener una vida eterna con el Señor. Cristo vino aquí poco más de 2000 años, hizo su ministerio, trajo las buenas nuevas de un nuevo ministerio para la humanidad. Se fue y dijo, ciertamente en Apocalipsis, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Ya han pasado 2000 años. Por eso mucha gente está cansada. No, eso ya lo han dicho, y el que te he dicho, y lo vuelven y lo dicen, y no viene nada. Porque el que no espera en Jehová, pues está simplemente por ahí vagando, y espiritualmente pues no va a esperar la redención, porque ya tú estás desconectado de este panorama. Pero Cristo dijo, ciertamente vengo en breve. Él va a venir, y es cuestión de nosotros seguir esperando en Él. Nuestra súplica es que venga ya, para nosotros tener la redención espiritual, recibir la vida eterna, gozar una vida de eternidad con Él, de pureza, de perfección, de santidad. Pero mientras tanto nos toca congregarnos, nos toca venir aquí, nos toca mantener una relación con el Señor día a día, presentando nuestras oraciones, presentando nuestras súplicas ante el Señor, y confiando que eventualmente tendremos esa redención, ya sea que nosotros vayamos al Señor o que el Señor venga a nosotros. Una de las dos se dará, dependiendo. Unos serán antes, otros irán en el rapto según la palabra. Pero es nuestro deber seguir confiando en el Señor
y no cuestionarle cuándo el Señor vendrá. No sabemos, puede que llegue hoy por la noche, puede que venga mañana, puede que venga el año que viene. No sabemos porque no hay una fecha establecida, pero está en nosotros seguir confiando que el Señor respaldará su palabra, que Él no miente, que Él es veraz y que eventualmente viene a buscar a un remanente que le ha servido en espíritu y en verdad, confiando en las palabras que Él estableció, que plasmó hace 2000 años, donde nos dio la oportunidad a la humanidad entera de recibir la oportunidad de redención espiritual. Y solamente hay un puñado, un % pequeño de este mundo que estamos siguiendo esa enseñanza, y está en nosotros perseverar hasta el fin para poder recibirla. Hasta aquí estas palabras, y los dejo con este pequeño mensaje donde todo en síntesis está: independientemente de la situación que nosotros tengamos que enfrentar, nos toca presentárselas al Señor y esperar en el momento del Señor. Y en ese momento llegará y Dios atenderá cualquier necesidad que nosotros tengamos según su voluntad. Hasta aquí mi parte, Señor le bendiga. Dios bendiga al hermano David. Dios lo bendiga más. Gracias, David, por la enseñanza, por la palabra, por esas palabras de aliento, y una vez más recordándonos que siempre debemos aprender a esperar en Dios. Mira qué bonito es que ahorita en el clamor, ¿verdad? Yo les dije que cualquier petición que tuvieran, ¿verdad?, la pusieran ahí, aunque sea una petición, porque tenemos muchas peticiones. Sabemos que somos seres humanos y que la necesidad de Dios es tan grande en nosotros que claro que tenemos muchas cosas que pedirle. Yo pido por mis hijos, pido por mi familia, pido por la salud espiritual. Cada uno pide por la salud espiritual, pide por su hermano, pide por sus papás. O sea, son muchas las peticiones que tenemos. Y ahorita le decía, por lo menos una que usted entienda que hoy quiere ponerle al Señor.